Bienvenidos y bienvenidas a Zarabanda TV, la tele de Rivas. Hoy tenemos un invitado que se define como poeta y periodista. No nació en Rivas, pero conoce muy bien la ciudad, sabe cuáles son los negocios más interesantes, los nombres y los apellidos de muchos vecinos. Así que hoy, para despedir la temporada, hablamos de periodismo con el director de Zarabanda, Víctor Arloa. Muchas gracias, Sara. ¿Qué tal, Víctor? Muy bien, un placer estar aquí. Es como raro venir de invitado. Muchas gracias por venir y bienvenido a tu casa. Bueno, hoy quiero hablar contigo un poco del proyecto de Zarabanda y también de periodismo. Primero, ya lleváis casi 2 años desde que hubo un cambio de dirección en la revista. ¿Cuál es tu balance en estos 2 años? Yo creo que lo interesante es que Zarabanda era uno de los medios más longevos, entonces hemos cogido esa experiencia, esa trayectoria de 30 años y con esa savia nueva, con esos cambios de diseño, con ese, digamos, ponerle un poco de peinado nuevo, le hemos dado un poco de nueva vida, ¿no? Y creo que ha permitido que resalten más otra vez fortalezas que ya tenía, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la revista, que era la única revista en papel del municipio que se reparte en toda la ciudad y que tiene, digamos, esa temática periodística, también comercial, con publicidad, que no es, por ejemplo, la revista del Ayuntamiento, no es tampoco la revista de Coibar, sino que es ese medio de información que llega a todos los hogares de Rivas, ¿no? Y creo que eso ha sido una de las cosas que más se ha notado, con ese nuevo diseño, esa nueva apuesta por un nuevo formato. Ahora, si quieres, podemos entrar. Y luego también hemos conseguido, yo creo, que la página web, que digamos que era un complemento a la revista, que era lo más conocido de Zarabanda, ahora mismo es también una pata muy importante, ¿no? De esa información que en cualquier momento cualquier vecino o vecina de Rivas sabe que en un pleno, en algo que ocurre, puede ir ahí o quiere buscar planes de qué hacer el fin de semana y sabe que tiene un sitio donde puede recurrir, ¿no? Y creo que eso se está notando, y luego como negocio, pues todas las patas, digamos, más como empresa que tenemos desde servicios audiovisuales, no solo hacemos programas, también cosas audiovisuales para terceros, a diseño gráfico, páginas web, es decir, hemos conseguido en ese aire nuevo que ha cogido Zarabanda, toda esa experiencia adquirida de diseño gráfico, diseño web, contenidos periodísticos que sirven también para saber cómo hacer un texto que convierta, que sirva a nivel comercial, todas esas experiencias que nos han servido a nosotros como Zarabanda para darle ese lanzamiento de nuevo, pues también hemos empezado ahora a ofrecerlo a clientes y sobre todo al comercio de aquí de Rivas, que es el que queremos fortalecer, ¿no? ¿Es una ventaja o un inconveniente escribir sobre tus vecinos? Escribir sobre algo y luego cruzártelos por la calle. Yo creo que tiene pros y contras, ¿no? Yo creo que la gente tiene la sensación, y yo incluso a veces la he tenido, de que el periodismo local sea menos sexy, ¿no? Que el periodismo a nivel estatal o otros niveles, o ser corresponsal de guerra, o no, cosas que tienen como más épica. Creo que todo lo contrario. Creo que, por ejemplo, el periodismo nacional peca mucho de lo que llamamos periodismo declarativo, es decir, que fulanito dice A, menganito dice B, y contrapones 2 citas y no entras muchas veces en profundidad en los temas, y la cercanía que te da lo local facilita mucho entrar en la profundidad de los temas, pero sobre todo, una cosa por la que hemos apostado mucho en la revista, en las historias humanas que hay detrás de los temas. Y la cercanía del periodismo local facilita mucho, porque es más fácil el acceso a las fuentes, porque la gente acaba abriéndose más o confiando más en un periódico que conoce, que es un vecino como él o como ella, y entonces eso facilita que entremos en esas historias humanas, ¿no? Y por eso una de las apuestas de la revista precisamente ha sido que en vez de ser, digamos, lo que había antes, que era una exposición cultural o de contenidos o otro tipo de apuestas, nosotros desde el principio dijimos que la portada iba a ser un vecino o vecina de Rivas, y que para nosotros lo importante era la actualidad, por supuesto, pero qué están haciendo nuestros vecinos y nuestras vecinas que contribuye a mejorar la ciudad o a que estemos orgullosos de lo que hacen nuestras vecinas, que son ripenses también. Tenéis varios formatos, la revista en papel, la tradicional Zarabanda TV, que estamos hoy aquí en este plató, y también la web. ¿Qué noticias interesan más a los vecinos o qué tipo de contenido? Porque imagino que a través de la web lo podéis medir. Claro, hay varias cosas, ¿no? Hay contenidos que funcionan muy bien, que tienen picos,
que son normalmente cuando hay cosas muy de actualidad en el momento, ¿no? Pienso, por ejemplo, cuando salió lo del carril bici, pues por ejemplo, algunas de las noticias sobre las manifestaciones fueron muy leídas. Luego hay otras noticias que a lo mejor no es un pico único, pero que funcionan probablemente de lo que mejor, que son lo que comentábamos antes de tema de planes de ocio, de oferta cultural, gastronómica. Eso y algunas de las noticias que hemos hecho para comercios es de lo que mejor ha funcionado a nivel de visitas. Y luego hay cosas que a lo mejor no tienen picos tan alargados, pero que van acumulando en el tiempo un volumen de visitas muy muy importante. Y son algunos de los contenidos de divulgación. Es muy llamativo, por ejemplo, que de la sección que tenemos de astronomía, hay algunas de las piezas que acaban acumulando muchísimas visitas, ¿no? Creo que una de las apuestas también de Zarabanda es que haya, por supuesto, una plataforma muy plural de opinión, de gente muy distinta que pueda escribir, pero que no solo sea la opinión, digamos, más política, que la incluimos, por supuesto, sino ese poner en valor que tenemos vecinos y vecinas, muy anónimos en algunos casos, que saben mucho de algunos temas. Entonces, que sean capaces de coger esos temas de los que ellos saben mucho y que además les apasionan y ponerlos por escrito y ayudar a que otros vecinos y vecinas conozcan, ¿no?, de esas realidades. Entonces, de astronomía, por ejemplo, que parece curioso que un tema sobre astronomía funcione muy bien a nivel de visitas, pero luego tenemos apuestas como medio. Por ejemplo, ahora hemos introducido Mujeres Singulares en Plural, que es una sección de la que estamos muy orgullosos, de que Esperanza Negueroles pues bueno, nos acerque historias de mujeres de la historia y contribuir un poco a eso de Her Story, ¿no?, que se ha dicho, de ayudar a visibilizar historias de mujeres y el papel de la mujer dentro de la historia desde pues ese espacio que le damos en Zarabanda, por ejemplo. Hoy cerramos temporada. ¿Cuál ha sido para ti la noticia ripense de la temporada? ¿Con qué te quedas? Bueno, ha habido muchas, ¿no? Yo creo que podemos estar orgullosos de que se ha hablado mucho de Palestina en el municipio, tanto con las acciones de solidaridad, como que ha sido un tema del que se ha discutido mucho. Creo que eso es positivo y hay que resaltarlo. Ha habido las típicas polémicas políticas que duran unos pocos días y se acaban. No pienso, por ejemplo, en la plaza de funcionario que salió de técnico de administración especial, a la que se presentaba. Uno de los aspirantes era el exalcalde Pedro del Cura. Que luego esto dura unos días, ¿no?, y se acaba, pero son de las cosas que se ha hablado mucho en el municipio. Pero si me preguntas por piezas importantes, creo que quizás uno de los temas importantes, y va a seguir siendo, yo creo, es el tema de la movilidad en el municipio. Ha habido varias noticias de movilidad durante todo el curso, y si tuviéramos que decir, a lo mejor no la más leída, cuidado, pero sí de las más importantes, ha sido el tema de la agenda urbana, que se acaba de presentar. Al final, este último pleno que aprobaba la agenda urbana, lo que ha puesto en agenda es cuáles son los proyectos más importantes que se plantean para la ciudad en los próximos años. Entonces, creo que quizás una de las noticias más importantes que hemos dado en Zarabanda ha sido esa, y ojalá le dediquemos más tiempo también a la vuelta de verano. Tú has sido redactor, eres muy buen lector. Y es verdad que la prensa a veces, bueno, pues muchos ciudadanos y ciudadanas, como es saludable y como es lógico, tienen muchas críticas a la prensa, ¿no? Pero yo no sé si desde que tú eres director y has cambiado ese prisma, ¿no?, de lector a director, bueno, pues te ha cambiado algo en ti, enfoques, algo que no conocías y que ahora de repente como director aprecias más. Qué pregunta más difícil. Muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, muchas veces pensamos a lo mejor en el conflicto entre partidos y prensa. Yo creo que en general, a nivel local, a otros niveles igual hay presiones más fuertes, más intereses creados. Creo que a nivel local la relación es muy normalizada. Por supuesto te llaman los partidos, te piden que cambies un titular o te dicen que no les ha gustado algo, pero creo que tenemos una imagen como muy de una hostilidad, de unas presiones, que luego en el día a día no se produce, muy matizada. Creo que una vez nos han amenazado con denunciarnos, esto ocurre, pero creo que me lo esperaba mucho peor de lo que luego ha sido. Y lo que te comentaba antes, luego los vecinos
se abren muchísimo a contarte cosas, a contarte historias. Hemos hablado, por ejemplo, recuerdo uno de los números que dimos la portada a dos personas para que nos contaran su experiencia como infancias trans, o sea, incluso temas muy delicados, muy personales. La gente se abre mucho, te lo cuenta y te ayuda a trasladar, ¿no?, esos problemas, esas historias al resto de la ciudadanía, y creo que eso es muy positivo, ¿no? Yo creo que descubres como el que si estás dispuesto a escuchar de una forma desprejuiciada, abierta, la gente se abre y te cuenta cosas realmente importantes, emotivas, y creo que es de lo que más me gusta de lo que llevamos ahora mismo de revista, de temas en Zarabanda de estos 2 años. Bueno, dos periodistas en plató, creo que es inevitable que hablemos de actualidad. Estos días y esta semana se ha hablado mucho de esa propuesta de regeneración democrática que ha presentado Pedro Sánchez, que bueno, por lo que vemos básicamente se basa en la transparencia y la financiación de los medios y en la transparencia en la publicidad institucional, que siempre es muy polémica, ¿no? A ti como periodista y como director de medio también, bueno, pues no sé qué te ha parecido. Fíjate, yo creo que la pata de los medios, que es donde han puesto todo el foco, es una pena que sea casi de lo único que están tocando en profundidad. O sea, cuando se habló con una carta donde el presidente decía que iba a reflexionar, yo creo que generó unas expectativas de que se iban a tocar muchos temas de calado, no solo la prensa, que por supuesto es el cuarto poder, por supuesto es importante, pero llama la atención, por ejemplo, que pese a desbloquear el Consejo General del Poder Judicial, no se haya hecho ninguna medida de calado para reformar, por ejemplo, la carrera judicial, para que se pueda democratizar el acceso, que no sea tan elitista, que no tenga esos sesgos, digamos, corporativos que tiene a veces la justicia. O, por ejemplo, cuando hablamos del lawfare, una de las cosas más llamativas que hizo el gobierno de Rajoy es que quitó la responsabilidad civil de los jueces. Todos los profesionales, un abogado, un periodista, un contable, un médico, tienen una responsabilidad civil por sus actos profesionales. El reglamento o ordenanza, o como se llame, que, digamos, fijaba cómo se aplicaba la responsabilidad civil en el caso de los jueces, durante la legislatura de Mariano Rajoy se derogó, con lo cual había una barra libre para lo que hemos visto en los últimos años de juicios que podías destruir la reputación de una persona aunque luego no quedara en nada, ¿no? Creo que la ciudadanía esperaba más, por ejemplo, con reformas de este tipo. Y si me preguntas también como periodista, creo que los medios somos parte de la sociedad civil, y cuando hablamos de regenerar la democracia no debemos de olvidarnos que el artículo 23 de la Constitución Española habla del derecho a la participación de la ciudadanía. Es decir, la democracia no va de lo que digamos periodistas y políticos, va de todos los cauces que se abren, ¿no?, para que la ciudadanía participe. Entonces, jolín, a mí me da mucha pena que tengamos cosas como el récord que ha conseguido la iniciativa legislativa de regulación ya, para regularizar a las personas migrantes que llevan un montón de tiempo viviendo en España, trabajando en España, cotizando en España, y que tienen años y años y años hasta que se les reconocen los mismos derechos que a otro de sus vecinos y vecinas. Y entonces, ¿por qué no temas de asambleas ciudadanas? Que se habló con el tema del clima, que Francia, con un presidente como Macron mucho más conservador que el gobierno que tenemos en España, hizo unas asambleas ciudadanas del clima mucho más profundas, mucho más democráticas que las que hizo la ministra Teresa Rivera en España. Entonces yo echo de menos que las iniciativas legislativas populares se les hubiera dado un impulso, que las asambleas ciudadanas se les hubiera dado un impulso, que la judicatura se hubiera tocado. Creo que se ha pecado de algo que podría sonar casi burocrático, como es transponer un reglamento europeo que es obligatorio, ¿no?, sobre medios de comunicación. Entonces creo que es de verdad una oportunidad perdida y que va a pasar factura, porque se supone que el gobierno abordaba esto porque tenía una oposición que tiraba de muchos resortes de poder, ¿no?, económicos, mediáticos, etcétera, de la judicatura. Entonces suena como una respuesta muy, muy débil, ¿no? Y ahora, si quieres, pregúntame y entramos en el tema de medios, que tiene también su miga. Yo quería preguntarte también, porque bueno, pues al final vivimos en un país con una ley de secretos muy rígida, vemos que hay poca protección a los denunciantes de corrupción, por ejemplo, la ley de transparencia
bueno, pues es muy limitada también, ¿no? Y cualquier periodista que haya trabajado con ella, pues se dará cuenta de que la transparencia es muy mejorable. No sé si habría que centrarse también en mejorar las herramientas, todas estas herramientas para los periodistas. Yo hablo ahora de periodismo, pero hablo también de investigación. Claro. No sé si también se podía haber ido por ahí o son cosas que el poder nunca va a fomentar. Claro, ahí por ejemplo estaba lo del siguiente paso de la Ley de Administración Abierta, que se llamó, y el quinto plan de gobierno abierto, que creo que son avances, y es verdad que el gobierno estatal sí que se ha notado en los últimos años cierta mejora a la hora de datos abiertos, muy progresiva, pero por ejemplo, cuando se hacen medidas novedosas como el ingreso mínimo vital, enseguida hay una exigencia, sobre todo el mundo académico, de decir, oigan, necesitamos herramientas para que las políticas nuevas, analizar cómo funcionan, dónde no están funcionando. Entonces, la transparencia no es un capricho de la ciudadanía que quiere saber cuánto cobra un político. Es una herramienta para el buen gobierno y también un derecho de la ciudadanía. Entonces creo que hay avances, pero que quizás todavía falta, y creo que ahí, lo que decía, en el gobierno estatal a lo mejor se ha ido un poquito más rápido, pero luego, por ejemplo, aterrizamos en el nivel más local, y hay algunos ayuntamientos que son un poco más transparentes y otros ayuntamientos donde es muy complicado. En Rivas todavía el tema de registrar solicitudes por escrito o de que haya datos abiertos va, yo creo, con mucho retraso conforme a lo que sería deseable, y si fuera más la cantidad de datos que están en abierto, yo creo que nos facilitaría incluso también a los periodistas el hacer esas piezas de servicio público, de estudiar rutas de transporte, del acceso sanitario, de un montón de cosas que pueden preocupar a la gente, y que con datos podemos extraer esas claves que le dicen a la gente, mira, pues el problema está aquí, no aquí, o esto es útil y te puede servir. Y a veces no tenemos las herramientas porque dependemos de unos datos que no tenemos, y por tanto de una agenda o unas declaraciones que te quieran dar o no una administración de turno. Antes me decías, si quieres hablamos de los medios. Vamos a hablar de medios, vamos a hablar de fake news, vamos a hablar de eso que se ha llamado pseudomedios. Claro. ¿Qué se puede hacer? Porque es solo una cuestión de transparencia, de saber quién les financia. ¿Hay que dar más pasos o esos pasos restrictivos pueden acabar pasando factura al medio pequeño, al medio independiente, al que no es el gran medio? Claro, ahí hay lo de siempre, ¿no? Cuando hablamos de medidas que pueden afectar a la libertad de expresión o a la libertad de prensa, hay que ir con mucha cautela. Aquí quizás lo que hay que analizar es que España tiene dos situaciones simultáneamente. Tiene mucho más número de medios digitales, de pequeños medios digitales, que otros países de su entorno, y al mismo tiempo tiene un problema de concentración mediática y de falta de pluralismo en su ecosistema mediático, ¿no? Podríamos decir. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir al mismo tiempo que medios realmente influyentes, con capacidad, digamos, económica, de personal, de hacer un periodismo de investigación, de servicio público, hay muy pocos. Y también, ideológicamente, muy restringido ese pluralismo. Y luego hay un ecosistema digital que a veces es cierto que es positivo, porque medios pequeños a nivel local, por ejemplo, que puedan hacer esa parte a nivel digital de informar a nivel local de lo que sucede, pero luego también, y es donde quizás se ha puesto mucho el foco este plan, es en esos medios que no son medios con una vocación real de desarrollar una actividad periodística, sino de influir en la agenda pública, ¿no? Entonces son medios que tú empiezas a analizar y tienen poca audiencia, y la mayoría de sus ingresos son de administraciones públicas. Entonces creo que los medios que mayoritariamente nos financiamos con anunciantes, con los servicios que comentaba antes profesionales para terceros, que en el caso de Zarabanda, por ejemplo, a veces se hablaba de poner umbrales, ¿no? Y de que hubiera una financiación pública proporcional. Esto es muy importante que los oyentes nos escuchen, porque a veces se entiende que el gobierno da una ayuda a un medio para que le haga caso y le publique no sé qué. No, la publicidad institucional, por un lado, que nosotros se la cobramos como cualquier otro anunciante, pero es que la publicidad institucional es un derecho del ciudadano. Es decir, cuando un gobierno aprueba algo, ese gobierno tiene que comunicarlo a toda la ciudadanía por los cauces que tenga a su alcance, y uno de los cauces más efectivos son los medios de comunicación.
Lo que no tiene sentido es que tú, porque seas un gobierno de izquierdas, solo te anuncies aquí y aquí, o tú seas un gobierno de derechas, y pasa más por lo que sea con los gobiernos de derechas, solo te anuncies aquí y aquí. Porque entonces no es solo ya que tú estés sesgando la financiación a unos determinados medios, que esto por supuesto distorsiona el normal funcionamiento, digamos, del debate público, ¿no? Por la capacidad de esos medios luego de intervenir. Sino que yo creo que también los ciudadanos tienen que ser conscientes de que se les está diciendo que yo saco una ayuda para comprarte un vehículo y se van a enterar antes los ciudadanos de derechas que leen esos medios que otros ciudadanos. Entonces, creo que los ciudadanos tienen que ser copartícipes de la exigencia que hacemos muchos medios de que la financiación pública tiene que repartirse con unos criterios profesionales, de audiencia, o al menos mucho más plurales que hasta ahora. Una cosa que preocupa siempre en este debate es quién es ese árbitro a la hora de regular los medios, si hay que regular la actividad de la prensa o no, y sobre todo, quién puede decidir lo que es un pseudomedio o no es un pseudomedio, o lo que es una mentira invalidante para un periodista. ¿Quién tiene que ser ese árbitro, si es que tiene que haber un árbitro? Yo creo que aquí hay unos códigos deontológicos, quizás yo no haría tanto una intervención directa desde el gobierno, sino dotar de herramientas. Ha habido varias propuestas, ¿no? Propuestas de crear consejos de autorregulación propios, de dotar de más funciones a la Comisión Nacional del Mercado del Mercado y la Competencia, ahora no me sale, CNMC, ahora no recuerdo las siglas, lo que significaban entero. Pero era, al final, dotar a algún tipo de organismo que pueda dotar de contenido a esta autorregulación. Es decir, los medios, tenemos profesionales, tenemos periodistas que tienen asociaciones profesionales, que tienen códigos deontológicos. Entonces, lo que no puede ser es que salga gratis, ¿no? Que es un poco lo que ha pasado hasta ahora, saltarse esos códigos deontológicos. Tú vas, por ejemplo, a las sentencias de la Asociación de la Prensa, por coger uno, y tienes a un montón de medios que han sido sancionados y no ha pasado nada. A lo mejor, retomando lo de la publicidad que me decías antes, lo que hay que empezar a hacer es que haya algún tipo de penalización a la hora de optar a publicidad institucional si tú has sido sancionado. Y que si se ha demostrado que tú has tenido una mala praxis periodística según esos propios criterios profesionales de los que los periodistas nos hemos dotado, que tú tengas luego una penalización en ese optar a publicidad institucional. Eso es una vía. Pero luego creo que hay que ser como mucho más beligerantes con otras figuras que ya tenemos. Es decir, si hay, por ejemplo, diarios digitales que difunden de forma activa discursos de odio, eso tiene que ser penable. No por la parte de prensa, no por la parte de libertad de expresión o de que hagan o no periodismo, sino porque eso que están haciendo es delito de odio. Ha habido casos de condenas ya, por ejemplo, pienso en Mediterráneo Digital, que era un diario digital de extrema derecha del País Valencià, y creo que cuando haya discursos xenófobos, por ejemplo, en prensa, eso tiene que tener una consecuencia económica, si es una multa, y penal, si eso implica un delito de odio que tiene luego repercusiones, como estamos viendo, de cómo están incrementándose esas creencias erróneas. Es decir, cuando el presidente decía en el Congreso de los Diputados que la gente cree que hay el doble de población migrante de la que hay realmente, eso tiene unos responsables en alimentar ese discurso y en generar una preocupación cuando no hay un problema real con la inmigración. España recibe ahora mismo menos población migrante que los años dorados de la burbuja inmobiliaria, por ejemplo, cuando entraba mucha más población a trabajar en el ladrillo. Han entrado muchos más, por ejemplo, refugiados ucranianos, de los que ahora suponen un problema. ¿Por qué suponen un problema? Porque no son blancos y son negros. Entonces, estos pseudo problemas se generan porque hay una prensa cómplice que contribuye a generar esos problemas y a establecer esa agenda que al final beneficia a unos discursos de odio muy vinculados a la extrema derecha. Por tanto, ahí hay que actuar, sea un ciudadano que está difundiendo activamente, amenazando a migrantes, por ejemplo, a niños que no tienen un entorno familiar siquiera que los proteja, pero también cuando son medios de comunicación, claro. ¿Por qué no? Porque un medio de comunicación va a poder delinquir, hay que decirlo así, en lo que a un ciudadano particular, cuando amenaza, cuando contribuye a ese discurso de odio, no se le permite. Pues no, los medios de comunicación tienen que tener los mismos
leyes y regulaciones que el resto, claro. Pero bueno, hay quien escuchado puede pensar, bueno, eso ya existe, ¿no? Ya existe el Código Penal, ya existe delitos para la difamación, para el insulto, incluso delitos de odio. Claro, claro. ¿Qué más necesitamos si esos delitos ya existen? Claro, ahí un poco lo que hablábamos, hay que hacer la conexión para que les afecte como medios. Entonces, todo lo que sea, por ejemplo, comentábamos antes, ligar la publicidad institucional a ese bueno o mal desempeñamiento profesional, es una de las formas que tiene el gobierno de actuar. Ojalá los anunciantes privados, que al final son los grandes sostenedores de los medios de comunicación, fueran corresponsables de eso. O sea, creo que también ahí quizás hay que ver otras fórmulas, ¿no? En el caso que decía antes, por ejemplo, de País Valencià, hubo una campaña de la sociedad civil que se titulaba, traduciéndolo al castellano, No financies el odio, que lo que hacía era una campaña ciudadana escribiendo a los anunciantes de este tipo de medios para que dejaran de anunciarse, y funcionó. O sea, a determinados medios como el Mediterráneo Digital, como OK Diario, consiguieron que algunos anunciantes se retiraran. No es la panacea, pero ojalá no solo lo público, que al final tiene las herramientas que tiene, sino también la sociedad civil y el sector privado contribuyera, digamos, a fijar unos límites democráticos, podríamos decir, al debate público. Y lo que decías antes de los delitos que ya existen, ya hay delito de injurias, ya hay delito de calumnias. Uno de los pequeños avances que sí que contempla el plan es de, oiga, igual no hace falta reforzar la protección a la monarquía o a el delito a las ofensas religiosas, que era un delito predemocrático. Si una persona como religiosa se siente ofendida, ya tiene herramientas, digamos, en el Código Penal para defenderse. ¿Por qué una determinada protección a una determinada religión, que lo que hemos visto es que ha servido, por ejemplo, para coartar obras artísticas, obras teatrales? ¿O porque un rapero que haga crítica social, que tiene una libertad artística de hacer crítica social, puede ir a una pena de cárcel por hacer una letra sobre la monarquía? Creo que lógicamente eso había que revertirlo, y que era, digamos, algo que se había usado para coartar de una manera peligrosa la libertad de expresión. Pero ya digo, creo que esas amenazas no podemos caer tampoco en una equidistancia, no vienen siempre desde el mismo lado. Justo hoy publicaba el diario.es una referencia al informe de la Comisión Europea sobre amenazas al Estado de Derecho, e incluía las amenazas a periodistas. Y los ejemplos que citaba al jefe de prensa de la Comunidad de Madrid y cómo había amenazado a medios de comunicación por informar sobre asuntos de corrupción del entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pues obviamente el deber de los medios de comunicación es investigar posibles casos de corrupción, y que haya un contrapeso, y que haya una transparencia, y que haya, digamos, un debate público, que luego tendrá o no un recorrido penal. Eso no compete a los medios de comunicación, pero que nuestro deber es investigar e informar. Entonces, creo que igual los políticos tendrían también que asumir la parte que les toca de responsabilizarse de ser una figura pública. Hemos hablado de fake news, hemos hablado de insultos. Hay veces que la línea está muy clara y que hay medios que claramente cruzan la línea. Y no hay mucha duda, ¿no? Más allá de la opinión luego de cada uno. Pero, ¿qué hacemos cuando la información que se da es verídica, se da un dato que es verdad, pero no se contextualiza, de una anécdota se hace un caso? Claro. Es decir, cuando no hablamos solo de fake news, sino hablamos de desinformación, de confusión, de que al final sea tan difícil saber cuál es la verdad, que el lector esté absolutamente perdido. ¿Qué hacemos cuando hay tantos grises? Al final, la dificultad, con lo que hablábamos antes, por ejemplo, de que había un aumento de medios digitales, es que tener más información disponible a veces confunde, no aclara. Entonces, antes había unas referencias comunicativas, de autoridad, de confianza, que permitían, digamos, tener unos atajos cognitivos, digamos, para acceder a una información de la que tú te pudieras fiar. Eso tenía sus riesgos. O sea, tú a lo mejor te fiabas más del médico, y eso era bueno, pero a lo mejor te fiabas más de una persona que te decía, por ejemplo, por una connotación religiosa, que no usaras un preservativo. Entonces, esas figuras de autoridad se han diluido. Y entonces ahora hay como esa sensación de que todo vale.
Y entonces esas informaciones calan de una forma mucho más fácil. Además, lo que se ha estudiado también es que las informaciones que acentúan el conflicto, que acentúan lo llamativo, se difunden más. Aunque tú luego hagas una respuesta más racional, más contextualizada, más larga, al final la gente tiene un tiempo limitado. Entonces, tú como medio de comunicación muchas veces ayudas para que en el poco tiempo disponible la persona se acerque a la realidad, se acerque al mundo. Entonces es muy difícil a veces conseguir ser lo suficientemente atractivos para que esa noticia entre y no otra, por los algoritmos de Google, por muchas cosas que también juegan en nuestra contra, y al mismo tiempo ser capaz de, digamos, esa responsabilidad en la información de que esté todo contextualizado, que tenga distintos puntos de vista en la misma información, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el gran reto, ¿no? Como hay incluso medios que podríamos considerar serios que caen mucho en ese sensacionalismo, en ese clickbait, en esa agenda temática interesada. Justo hoy en Zarabanda Televisión, en otro programa, hablábamos de seguridad ciudadana, que era el tema del mes de julio, y pasaba un poco esto, ¿no? De cómo siempre que hablamos de seguridad ciudadana tenemos una idea de delincuente, del pequeño delincuente, el que roba, el que tal, el pequeño hurto, y es como ya, pero ¿eso es representativo de la cifra de delitos? Entonces, creo que hay muchos responsables a la hora de colocar una agenda muy interesada. Y el ciudadano, quizás ahí, es el único, o sea, desde los medios es muy difícil, se pueden poner granitos de arena, pero es muy difícil. Quizás una de las iniciativas más importantes sería, igual que hay iniciativas para que la gente sea consciente de que existe el cambio climático, de que hay que reciclar, de que hay que tener hábitos saludables a nivel sanitario y ayudar, por ejemplo, cuando hay una pandemia, llevando una mascarilla, cosas que todo el mundo entendemos que como ciudadanos tenemos que contribuir a informarnos, a ser partícipes de un comportamiento responsable. Creo que tenemos que entender que el ecosistema mediático, la información, también contamina y también enferma nuestras democracias. Y por tanto tenemos que ayudar a tener una dieta sana, nosotros individualmente, cuando nos informamos, cuando difundimos información, no compartir. A veces nos indignamos por algo que leemos y al compartirlo contribuimos a difundir algo que alarma, algo que es erróneo. Entonces tenemos que tener esa distancia crítica de elegir cómo nos informamos y ayudar a compartir aquello que ayuda a tener esa discusión ciudadana, democrática, más sosegada y que ayuda a abordar problemas reales y a buscar soluciones desde ese debate, digamos, democrático que tenemos que generar los medios de comunicación responsables como una especie de ágora donde esas opiniones puedan debatir sin esos sesgos y sin esas fake news. Bueno, para terminar, quiero pedirte, quiero preguntarte cuál es la noticia que a ti te gustaría dar en la temporada que viene. Bueno, hay una noticia que estamos deseando todos dar, los medios, los vecinos, las vecinas, que es la apertura de la M50, ¿no? Del acceso, que está costando, lleva su tiempo, y creo que es como una de esas demandas históricas que van a ser la noticia que marque la movilidad en Rivas por mucho tiempo. No es el único problema de movilidad en Rivas, pero es uno de los que marca la configuración de la ciudad. Y luego, más allá de eso, que es quizás como la más clara, ¿no? La más evidente, creo que aprovechando eso que comentábamos antes de la agenda urbana, otro problema de Rivas es la vivienda, ¿no? Y los precios disparados que tenemos en la vivienda en Rivas. Entonces, en ese proceso de la agenda urbana, donde se va a diseñar la ordenación urbana, donde se va a poder actuar en materia de vivienda, que se toque por fin, y hay herramientas a nivel municipal ya en la ordenanza, hay herramientas ya que han hecho otros ayuntamientos, que se actúe ya con la vivienda vacía. Creo que es muy escandaloso que haya un montón, por ejemplo, de personas jóvenes que no pueden emanciparse en Rivas y al mismo tiempo haya un montón de promociones nuevas, haya vivienda vacía, haya gente que retiene la vivienda vacía porque va a subir y muchas veces no es un pequeño propietario que a lo mejor está esperando a que su hijo use esa vivienda, no. Lo que vemos que muchas veces son propietarios de 5, 6, 10 viviendas. Estos días había un desahucio a una mujer a la que se le había reconocido que era vulnerable y aún así no se le había dado protección
y el dueño de ese piso tenía 27 o 21 viviendas en alquiler. Por tanto, creo que la noticia que a mí me gustaría dar el curso que viene es que se actuase sobre esa vivienda vacía en Rivas, porque creo que es un problema y que hay que poner solución ya de una maldita vez. Pues Víctor, muchísimas gracias por haber venido a este cierre de temporada, que tenía muchísimas ganas de charlar contigo sobre periodismo y sobre nuestro municipio. Y muchas gracias también a los espectadores y las espectadoras, y nos vemos en el próximo capítulo aquí en Zarabanda TV, la tele de Rivas, ya a la vuelta de vacaciones. Muchas gracias.